Conmemoraciones emblemáticas 2021. El periodo comprendido entre 1750 y 1821 fue una época crucial que contempló la agonía de la Nueva España y vio nacer al México independiente. El vastísimo virreinato, cuyo territorio abarcaba desde la Alta California y Nuevo México hasta la Capitanía General de Guatemala, era la más rica e importante posesión española en el continente americano. A inicios del siglo XIX, las reformas borbónicas, que habían afectado la economía y la vida social del virreinato, generaron descontento entre muchos sectores de la sociedad novohispana. Al mismo tiempo, fue una época compleja para la corona española, que había sufrido la invasión napoleónica. Para nosotros mexicanos debe de ser una gran alegría recordar lo que fue esa Nueva España a finales del siglo XVIII. No lo digo yo, lo dice el barón de Humboldt, un sabio germano que estuvo entre nosotros en el año 1803 y un poco de 1804. Él viajó por todo el continente americano y dice en sus memorias que nunca, en ninguna parte de todo el continente, encontró una ciudad como la Ciudad de México, con los edificios y las instituciones científicas y educativas y la belleza de la Ciudad de México. Eso que sucede a finales del siglo XVIII y principios del XIX era una realidad. Imagínense ustedes una población al final de la Nueva España como de 6 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad eran mujeres, más de la mitad eran menores de 16 años y más de la mitad eran indígenas. Esa es la Nueva España postrera. Una Nueva España que había sido, ahora sí, que una parte importante de la historia no solamente americana, sino universal. Quiero recordarles que Nueva España era el primer productor de plata del mundo. El comercio de la época todavía no se hacía con el estándar de oro, se hacía con la plata, y todo lo que era el comercio del Pacífico, el comercio de Europa, el comercio de Oriente, tenía que ver la plata mexicana. Estábamos presentes en todo el mundo. El año más importante para todo este proceso, y al cual antes no le dábamos tanta importancia, es el año 1808. Algo sucede inédito ese año, en casi 3 siglos de existencia de este virreinato, porque por primera vez, en el verano de 1808, tanto el rey Carlos IV como el rey Fernando VII han abdicado. Y no solamente han abdicado el trono, se lo han entregado al emperador francés Napoleón I, que como no puede él reinar directamente porque tiene bastante que hacer en Francia y en todas las conquistas que ha hecho, trae a su hermano de Nápoles, a su hermano mayor, José Bonaparte, y lo establece como rey de España y de Indias, es decir, de toda la América española. Quiero decirles que nadie en la América española aceptó ese reinado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que así lo declara como cabeza del reino, por ser de la capital del reino, decide que, según las leyes castellanas, porque Nueva España, acuérdense que pertenecía al reino de Castilla, a la corona de Castilla, sus leyes, las 7 partidas que son medievales, dice que cuando falte el rey se haga una junta en lenguaje medieval de los gentiles hombres de la población y que gobierne mientras el rey
o es niño y crece, o hay otro, o se cura, o se cubre la falta. Bueno, eso es lo que pide el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y pide que se haga una junta de americanos que gobierne mientras no hay rey en España. Se asusta los comerciantes peninsulares, se asusta la Real Audiencia, donde hay varios funcionarios peninsulares, y dicen, si estos americanos hacen su junta, lo que va a seguir va a ser la independencia. Porque también ustedes recordarán que una de las reformas borbónicas, que fue la de 1767, la expulsión de los jesuitas, hace que muchos jesuitas muy preparados y valiosos estén en Europa, por ejemplo en Bolonia, escribiendo, y como están pues con mucha nostalgia de su patria, empiezan a escribir obras que van a tener un impacto, porque ellos precisamente van a fomentar esa idea de patria, y de esa patria mexicana. Clavijero y otros más van a defender a su patria de los ataques de algunos ilustrados en Europa, que habían hablado de como la decadencia del hombre americano, de los animales americanos, por el clima, y ellos van a defender con mucha fuerza y muchos argumentos, ¿verdad? Y eso va a ser conocida. Entonces es todo un movimiento en que la ilustración va a llegar también a Nueva España, y va a haber una ilustración novohispana, pero basada en sus logros, en sus conocimientos, en su literatura, en su ciencia, y eso les va a dar esa fortaleza. Por eso creo yo que al hablar de criollo, quiero volver a insistir que la palabra criollo no significa el contenido que le dio el Porfiriato, que nos hicieron creer que el criollo era hijo de padres peninsulares, nacidos en España peninsular. No, en la época en la que estamos hablando, desde el siglo XVI en adelante, criollo significa criado, nacido, nutrido en la Nueva España. Contrario a lo que se conoce comúnmente, no fue en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa, donde comenzó la conspiración para organizar la insurrección. Al menos 2 años antes, Ignacio Allende, en su casa del pueblo de San Miguel, que hoy lleva su nombre, ya había convocado a reuniones que se convirtieron en juntas conspirativas, convenciendo al cura Miguel Hidalgo y otros criollos de unirse a la insurrección. Hablar de un planteamiento de los conspiradores de Querétaro es muy ambicioso. Es importante explicar varias cosas al respecto. La primera de ellas, si bien tenemos la idea de la conspiración de Querétaro como aquella que, al ser descubierta, dio inicio a la insurgencia, es importante destacar que, si bien había juntas en Querétaro, también se celebraban en otras villas, en otras provincias también. Confluían en Querétaro, por ejemplo, personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama. Ignacio Allende era el líder de la conspiración de San Miguel, y su objetivo era uno mucho más conservador, si se me permite la palabra, usando las palabras de Virginia Guedea. Era un planteamiento de carácter autonomista. Él planteaba la idea de formar una junta de gobierno a semejanza de aquella que había sido propuesta por el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, la que incluso participaran autoridades y el virrey mismo fuese requerido. Pero junto a planteamientos como el de Allende, en Querétaro confluían otros de carácter casi opuesto, como ha demostrado Carlos Cerrejón. Por ejemplo, aquel que se adjudica a Epigmenio González, que era un planteamiento, digamos, radical, social, incluso agrario, que hablaba, por lo tanto, de un repartimiento de tierras, incluso de la expulsión de los españoles. Entonces, eso nos deja ver que no había un proyecto u objetivo homogéneo entre los conspiradores que confluían en Querétaro.
qué se otorga el liderazgo del movimiento a Miguel Hidalgo? Es importante decir que a Hidalgo lo invita a Ignacio Allende a participar en la conspiración y se adhiere ya en momentos muy avanzados. De hecho, es famosa aquella frase que Hidalgo le dijo a Allende en un primer momento en el que no se decidía a participar, expresándole que aquellos que inician este tipo de empresas pocas veces las ven terminadas. Es hasta en un segundo momento que Hidalgo se adhiere, pero va a ser elegido, digamos, como un líder visible del movimiento, tanto por sus contactos en Michoacán, Guanajuato, como obviamente por el gran líder que ya era y por que el movimiento no fuese concebido como uno en contra de la religión. Se hablaba, obviamente, de la defensa de la religión católica y en un primer momento de la defensa del rey. Entonces, por esas razones que Hidalgo va a ser elegido como líder visible del movimiento, ¿no? Y obviamente porque por su carácter sería mucho más seguido que personajes como Allende. En el siglo XVII aparece un libro, en 1648, que es el primer relato sobre la Virgen de Guadalupe, que existía el Nicalmopowa, pero no era conocido por la gran mayoría. En náhuatl estaba escrito, y va a aparecer un libro de un sacerdote que se llamaba Miguel Sánchez. Ese libro dice algo que es para mí, como el inicio de una conciencia criolla muy fuerte y muy orgullosa de quién es. Dice ese libro que solo hay dos pueblos en la historia de la humanidad que han sido escogidos: Israel por Cristo y la Nueva España por María. Imagínense que se piensa criollo que es un pueblo escogido. Ni siquiera España lo es México. Eso le da mucha fuerza. Y empezamos a ver cómo empieza a difundirse el culto guadalupano ya como parte de esa identidad. A la Virgen de Guadalupe le llaman la Virgen Criolla, porque como ellos decían, ella no la trajeron de España, aquí vino ella a vernos, es criolla, está criada, nacida aquí. Fíjense qué curioso, no nos extrañará que las primeras banderas de la insurrección de 1810 tienen una Virgen de Guadalupe. Estoy refiriéndome no al estandarte que le llaman el estandarte de Atotonilco, sino a las banderas primeras de la insurrección que, como dice Félix María Calleja en un documento que está en el Archivo General de la Nación, enviado en 1814 ese documento al ministro de Guerra en España, le avisa que tiene y le envía las dos primeras banderas de la insurrección pertenecientes a la villa de San Miguel el Grande. ¿Y cuáles son? Una, en la parte principal está la Virgen de Guadalupe y atrás está San Miguel, está el lago donde está el águila sobre el nopal con la serpiente. En las semanas siguientes al grito de Dolores, se incorporaron poblaciones enteras de la región minera del Bajío. Ignacio Allende sabía que la insurrección necesitaba del respeto y poder de convocatoria que tenían los sacerdotes frente al pueblo. Se trataba de un grupo armado, amorfo y desorganizado, que marchó a la ciudad de Guanajuato tomando la Alhóndiga de Granaditas. Es muy importante aclarar que la insurgencia se componía de insurgencias, digámoslo así, y que había planteamientos distintos, así como en las conspiraciones los había, así se presentaron durante la insurgencia. En la primera insurgencia, pues, los grandes líderes son Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, pero muy temprano se van a dejar ver en ellos graves diferencias de fondo. La principal de ellas, precisamente en cuanto al objetivo mismo del movimiento. Allende es un defensor todavía de la figura del rey. Él no rompe con esa figura, no busca una independencia tajante respecto a España y es más defensor de una libertad de los criollos para administrar la Nueva España.
Sin embargo, y aunque en un primer momento Hidalgo también expresa que sigue en favor de la figura del rey, muy pronto se decanta por un movimiento mucho más social, de carácter mucho más social y defensor de todos estos sectores que durante todo el periodo colonial habían sido maltratados. Ahí se da una de las grandes escisiones del movimiento insurgente desde su inicio. En realidad, lo que hace Hidalgo en este momento es abolir la esclavitud de los negros y descendientes de negros, porque en realidad la esclavitud del indio quedó abolida desde el siglo XVI, ¿no? Con la abolición de los tributos, también ahí sí pretende, ¿verdad?, ganarse a todo el sector indígena para su causa, que ahí sí los indígenas tenían esta grave carga, pero también tiene un significado político la abolición del tributo, porque el tributo no es sino una carga que se le impone a un pueblo conquistado. Como podemos ver, un amplio sector de los seguidores, o entre comillas ejército de Hidalgo, se componía de indígenas, ¿no? Un amplio sector. Ahora bien, hubo otro amplio sector de indígenas que no se vieron seducidos o atraídos por esta propuesta de Hidalgo. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos, básicamente los que habían sido pueblos aliados de Hernán Cortés y de los conquistadores españoles, ellos no tenían que pagar tributo. Ellos eran considerados pueblo conquistador, ¿verdad? Las caltecas concretamente, y otros pueblos de las riberas del lago de Texcoco. El Plan Calleja revolucionó tanto la composición social como el carácter de las fuerzas defensoras del régimen. Si bien las milicias en Nueva España tenían ciertas restricciones de carácter social anteriores al inicio del movimiento insurgente, el Plan Calleja lo que hace es involucrar a toda la sociedad en la defensa de sus propias poblaciones y establecer un mecanismo de elección de comandantes. Esto va a ser muy importante porque las poblaciones van a involucrarse en su propia defensa, van a ser quienes se encarguen de su propia defensa, y va a haber una mucho más nutrida participación de todos los sectores de la población. La batalla de Puente de Calderón significa la culminación de una cadena de derrotas militares que venían sufriendo los insurgentes, desde la batalla del Monte de las Cruces, de Aculco, y después, bueno, en Urepetiro, el puerto de Urepetiro, y finalmente la de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. La derrota en Puente de Calderón puede explicarse de diversas formas. Una de ellas es las profundas diferencias en cuanto a estrategia a seguir entre los principales líderes, entre Hidalgo y Allende. Ya llegando Allende y el sector que lo seguía a un hartazgo total en cuanto a no poder convencer al cura en cuanto a la estrategia a seguir. Pero otra explicación, y una muy importante, es la composición de las fuerzas de uno y otro bando. Si vemos bien las cosas, Hidalgo tenía alrededor de 100,000 hombres, ¿verdad?, como parte de su, entre comillas, ejército, mientras que Calleja se calcula que tendría alrededor de 5,000 hombres, ¿verdad? Es sorprendente que Hidalgo haya perdido esa batalla, pero se entiende por dos razones principalmente. Primero, porque el ejército que acompañaba a Calleja era un ejército entrenado, disciplinado, de línea, preparado, ¿verdad? Mientras que el, entre comillas, ejército que seguía a Hidalgo era básicamente muy heterogéneo. Es decir, la mayoría no tenían entrenamiento militar, no tenían disciplina militar, no tenían ni siquiera
claro el objetivo político que perseguía Hidalgo. Tradicionalmente los historiadores nos hemos ocupado de los caudillos, ¿verdad?, de los líderes, de los jefes insurgentes, porque hay una especie de seducción por estudiar al caudillo. Y eso desde antes de que existiese la historia como disciplina, pero también porque era lo que más se vendía, entre comillas. Es decir, la gente estaba ansiosa a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX orgánico, es decir, a partir de 1821, 1823, por tener su panteón de héroes. Necesitábamos tener nuestros héroes, ¿verdad? Y los héroes tenían que ser esos cabezas de la insurgencia, esos que aunque hayan fracasado como Hidalgo y Allende, ¿verdad?, y hayan muerto en 1811, bueno, le habían dado inicio a la llama insurgente. El concepto de la historia de bronce, que considera que la única participación legítima en los movimientos sociales es el de héroe y heroína. Las heroínas en nuestra guerra de independencia las hay. Por supuesto que hay algunas mujeres heroínas en cualquier movimiento, como que le da sabor al caldo, pero son excepción. Y ser excepción es muy importante, está hablando de que no es la norma ni la posibilidad de hacerlo. Eso es un punto medular que me parece a mí que tenemos que ver y que yo trataré de presentar. Tendríamos básicamente, por un lado, qué actuación tienen las mujeres, pero no podemos nunca dejar de lado en qué contexto pueden actuar, porque eso se convierte en un absoluto candado para la interpretación, ¿sí? Por supuesto que las mujeres en estos momentos eran en la independencia, como en todas las guerras a lo largo del XIX, participaron haciendo lo que podían. Transportar alimentos, cocinarlos, transportar armas, esconder armas y llevarlas, hacer de espías, transportar correspondencia, transportar mensajes, mentir para poder ayudar a los que estaban llevando una causa. Y por supuesto también había mujeres dentro de la otra causa. Por supuesto, eran dos bandos, no únicamente en uno participaron las mujeres. Es decir, es muy importante no pensar en un hecho histórico únicamente en el momento en que sucede. Historiar no únicamente lo que sucede en los hechos. En este caso ya hemos hablado de que las mujeres de pie participaron como pudieron, contraviniendo un modelo que ellas difícilmente podían llevar a cabo y que participaron como podían y que tenemos poca constancia histórica de ellas, como también tenemos poca constancia histórica de lo que hicieron los hombres de a pie. Es decir, en una historia de bronce se destaca a los héroes, a los que mandan, a los que dirigen las batallas, no a los pobres que se mueren, ¿verdad? Bueno, es así como está construida tradicionalmente una historia. Es curioso ver cómo la imagen de estas mujeres insisten en presentarnos la heroína de la historia de bronce, pero al mismo tiempo la mujer Eva y la mujer madre. Es decir, las viejas tradiciones de las imágenes de nuestras mujeres en pantalla. Creo que queda mucho por hacer.
Gobierno de México.